Continuamos y ahora vamos a hablar de plagas, del control de plagas en alfalfa. Para ello voy a pedir la presencia en el escenario a Xavier Pons. Él es catedrático y coordinador del Máster Interuniversitario Oficial de Protección Integrada de Cultivos. Xavier, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de estas jornadas por haber pensado en mí como ponente y para poder explicar un poco cuáles son las principales plagas que nos afectan, al menos en la zona de Cataluña y Aragón. Yo me presentaría como un bicho raro. Un bicho raro porque la información sobre plagas en España, en el cultivo de la alfalfa, es muy escasa. Hay trabajos llevados a cabo por el grupo de la Comunidad de Aragón, del CITA, y también por nuestra universidad o por el grupo en el cual yo estoy. Pero mucha de la información que existe procede de Estados Unidos. Y muchas de las plagas que tienen en Estados Unidos son plagas que proceden de Europa. Pero lamentablemente hay bastante poca información sobre la biología y la ecología de estos problemas. Si a eso añadimos la problemática que tenemos de la aplicación de determinados métodos de control, como pueden ser el uso de insecticidas, pues entonces la cosa se va agravando. Mi intervención va a seguir este guión. Primero hablaré de las principales plagas de la alfalfa en el Valle del Ebro y luego hablaré de métodos de control. En primer lugar, del control cultural y sobre todo de una manera de hacer este control cultural que es el corte invernal. Luego hablaré de control biológico y finalmente hablaré de control químico. Las principales plagas en la zona del Valle del Ebro son la cuca negra, probablemente las conocen todas esas plagas, las conocen ustedes. La cuca negra o Calaspidema atrum es una plaga muy agresiva que puede afectar rápidamente o producir daños muy rápidos a los campos afectados, lo que su aparición a veces no es muy constante. El gusano verde, la Hipera póstica, que parece ser que está tomando, al menos en la zona del Valle del Ebro, el primer lugar en cuanto a problemas. También tenemos problemas con el apión, pero van muy asociados al gusano verde. Aparecen prácticamente en el mismo momento. Los pulgones, hablaré luego del caso de los pulgones. Tenemos 3 especies de pulgones muy fáciles de reconocer: el pulgón verde, el pulgón amarillo y el pulgón negro. El pulgón verde es el que ven ustedes en la parte izquierda de la foto. El pulgón negro es el que ven en la parte de abajo de la pantalla y el pulgón amarillo o manchado es el que ven a la derecha. Las orugas defoliadoras también pueden producir daños importantes en algunos casos. Y otras plagas que pueden aparecer o que existen son la sitona, causa muy pocos daños en realidad, y también en algunas zonas, sobre todo de Aragón, la pulguilla. Cuando hablamos de metodologías de control hay que tener en cuenta varias cosas. Una fundamental es el desarrollo del cultivo. ¿Cuál es la altura de la alfalfa y cuál es la fecha prevista del corte? El respeto por los enemigos naturales, luego hablaré de ello. Los enemigos naturales, o la alfalfa, es un reservorio tremendo de enemigos naturales, no solo para la alfalfa, sino también para los cultivos que están alrededor. Y lo que haré será hablar, ya he dicho antes, de control cultural, de control biológico y de control químico. Lo que voy a presentar son resultados que hemos obtenido en nuestro grupo de investigación en colaboración con otros grupos y con la colaboración de productores, de cooperativas y de personas que de alguna forma trabajan en el sector de la alfalfa, empresas y demás.
Esto no va. Ahora, vamos a hablar del manejo del corte. Bueno, el manejo. Aquí. El manejo del corte en realidad es una herramienta útil para casi todas las plagas que he mencionado. Pero la pregunta es, ¿puede suponer una pérdida de producción? Podríamos pensar que sí, que avanzar el corte puede suponer una pérdida que en algunos casos podría ser más o menos importante. Lo que pasa, yo o nosotros personalmente no hemos trabajado en eso, pero otros grupos que sí lo han hecho tienen información de que las pérdidas que se pueden producir al avanzar un corte pueden compensarse con la producción en los siguientes cortes. Para el gusano verde, lo que se propone es avanzar el primer corte, o también una técnica que se utilizaba hace tiempo y que se ha dejado de utilizar en España, pero sigue utilizándose en otros países, es el pastoreo invernal. Y muy relacionado con esto está de lo que les hablaré a continuación, que es el corte invernal. Efectuar un corte durante el invierno para eliminar población del gusano verde. Para el caso de los pulgones también se ha propuesto la técnica de avanzar el corte y la utilización de franjas sin cortar. Las franjas sin cortar es una técnica que se desarrolló en Estados Unidos y lo que sirve es para permitir que los enemigos naturales de los pulgones sean capaces de encontrar un refugio cuando la alfalfa se corta y que estos enemigos naturales pues tengan un lugar donde alimentarse o encontrar presas, etcétera, etcétera. Entonces esto en Estados Unidos con grandes fincas o en países con grandes superficies puede ser una manera bastante útil de controlar pulgones, pero resulta que aquí en nuestras condiciones con parcelas muy pequeñas, pues eso puede ser bastante difícil de llevar a cabo. Y por otro lado, el tema de las orugas defoliadoras, también el avance de corte puede ser una metodología interesante. Vamos a hablar del control invernal como herramienta de control del gusano verde. Bueno, estos trabajos que voy a presentar están basados un poco en estudios previos que realizó Eva Núñez en el CITA de Aragón y que nosotros también habíamos llevado a cabo de una manera más informal en la zona de Lleida. A partir de esos datos que teníamos, lo que hicimos fue pedir un proyecto de investigación que nos fue concedido. Es un proyecto de investigación en el Plan Nacional de Investigación durante 4 años y ese proyecto lo llevamos a cabo entre la Universidad de Lleida y también colaboró el CITA de Aragón, por supuesto. ¿Los objetivos cuál era? Eran reducir las puestas durante el invierno y también de larvas, pero sobre todo de puestas, y aparte de eso disminuir los daños en primavera. Y los resultados que obtuvimos en este proyecto han sido publicados en revistas científicas, como abajo, los resultados. Todo esto también constituyó la realización de una tesis doctoral en una revista de gran impacto como es Crop Protection, pero que también hemos difundido, hemos transferido al sector a través de una publicación en una revista de transferencia como es Fitoma España, de sanidad vegetal. Este es el ciclo del gusano verde. Como podemos ver, los adultos hacen la puesta en otoño, ponen los huevos en otoño y la forma que pasa este estado es todo el resto de otoño y el invierno. A partir de un cierto momento los huevos eclosan y aparecen las primeras larvas. Y las larvas son las que se desarrollan ya durante el invierno y más con el aumento de temperaturas, ahora mucho más temprano que hace un tiempo, y quienes causan los daños son las larvas. Los adultos no ocasionan ningún daño, pero las larvas sí que pueden ocasionar daños importantes. Entonces, la idea era eliminar
los huevos, las puestas y eliminar a las larvas lo más jóvenes posibles para entonces tener menos problemas con las larvas en primavera, que son las que causan daño. ¿Cómo hicimos este corte? Pues cuando se pudo, lo que se hizo fue el pase de una niveladora láser, con lo cual dejaba el campo prácticamente pelado, pero cuando eso no fue posible, que fue en la mayoría de los casos, lo que se hizo fue utilizar una picadora convencional. Digo eso porque los resultados en un caso y en el otro veremos que no son exactamente iguales. En los trabajos que había realizado Núñez hace algunos tiempos, ella siempre utilizó la niveladora láser y tiene unos resultados mucho más espectaculares que los que voy a enseñar yo. Pero como si eso no lo tiene todo el mundo, entonces con una picadora, dijéramos, normal, se puede conseguir muchas cosas. El trabajo lo llevamos a cabo en 42 campos comerciales en 5 comarcas de la zona de Cataluña y Aragón, en el Valle del Ebro. Y durante ese periodo, evidentemente, todos los campos estuvieron libres de la aplicación de insecticidas. Lo que hicimos fue dividir cada uno de los campos en 2 sectores, uno en el cual se llevó a cabo el corte y otro en el que no se llevó a cabo el corte, tal como pueden ver en este esquema. Se hicieron muestreos con manga entomológica antes del corte invernal para tener la seguridad de que la población de plaga era la misma, o no había diferencias significativas entre una parcela y la otra, y luego lo que se hicieron fue muestreos durante el primer corte de la alfalfa, durante el primer corte productivo. Evidentemente esas muestras se llevaron al laboratorio y se procesaron ahí, no solo para saber cuál era la población o la densidad de gusano verde, sino también de enemigos naturales y de muchas otras cosas. Cuando hicimos el análisis global de los 42 campos que entraban en este ensayo, pues nos encontramos que en los muestreos previos no había diferencia entre el corte y el no corte, por tanto estábamos bien. Eran comparables lo que obtendríamos después. En los muestreos de primavera lo que vimos es que había diferencias entre zonas, había diferencias entre años, lo cual era esperable, pero lo que más resultó interesante es que el corte invernal fue significativo. Por lo tanto, ese factor era importante y en las parcelas donde habíamos cortado la alfalfa había mucha menos población que en las parcelas donde no se había cortado alfalfa. Eso resultó en el 86% de los campos en el año 2019 y en el año 2020 fue el año de la pandemia y de alguna forma tuvimos bastantes dificultades para movernos, pero lo encontramos para hacer todo el proceso, pero lo encontramos en el 70% de los campos. Y la eficacia de esas diferencias fue variable, pero siempre estuvo entre el 50 y el 90%. Y en el caso de la niveladora, los valores fueron mejores que en el caso de la picadora. Pasando al control biológico, repetir un poco lo que he dicho al principio. La alfalfa es un gran reservorio de enemigos naturales. Y aquí tienen ustedes en medio de la diapositiva las diferentes plagas y alrededor toda una serie de enemigos naturales, depredadores arriba, parasitoides abajo y hongos entomopatógenos a la derecha de la imagen. El primer caso que quería enseñarles es el caso de los pulgones. Antes del año 2000, los pulgones eran una plaga considerada por casi todos los productores en la zona de Lleida. Y se hacían 2 tratamientos de insecticidas o más contra ellos. En un momento determinado lo que hicimos fue hacer un experimento donde algunos campos comerciales dejamos de tratarlos y entonces lo que vimos fue, sobre todo lo que se veía era el pulgón negro, que es el pulgón que más se ve. Está en las puntas y se ve bastante. Pero lo que vimos fue que dejando de hacer tratamientos, la composición o la importancia relativa de las especies era diferente y que quien dominaba al principio del ciclo era el pulgón verde, aquí con la raya puesta de color verde,
y posteriormente en verano, en los últimos cortes, el pulgón amarillo. Y con las rayas así punteadas, lo que tenemos puesto son los umbrales de daño que están estipulados en la guía HIP para cada una de esas especies, para el pulgón amarillo en amarillo y para el pulgón verde en verde. Y como podemos ver, lo que nos dimos cuenta es que solo el pulgón amarillo podía ser ocasionalmente problemático, que las otras especies normalmente no producían daño. A lo largo de los años, lo que hemos visto es que, como podemos ver aquí, siguiendo un montón de campos, en la mayoría de las ocasiones, los pulgones pueden ser considerados ya como una plaga potencial, pero que no causan daños habitualmente en los cultivos. Lo que pasa es que los pulgones tienen otro papel dentro del ecosistema y, por tanto, que estén a estos niveles, yo diría que es muy bueno. Lo que vimos fue que, por ejemplo, había una coincidencia muy grande entre algunas especies de pulgón y su principal enemigo natural. En este caso, el pulgón verde y la mariquita de 7 puntos, cuando el pulgón verde alcanza su máximo, y por otro lado, el pulgón amarillo, que también tenía el pico de población, justo cuando estaba también la máxima población de otra mariquita, que es Hippodamia variegata. Y eso vimos cuando analizamos las poblaciones, vimos que había una correlación muy buena entre las dos variables, lo que es la población de mariquitas y la población de pulgones, que está representado en el eje de abscisas. Además, lo que vimos fue que en el segundo corte de alfalfa, el crecimiento relativo de la población de este pulgón, del pulgón verde, y cuando lo relacionamos con la tasa de parasitismo, tenía una correlación negativa. Es decir, que los parasitoides eran capaces de controlar, reducir las tasas de crecimiento del pulgón verde. Además, lo que hemos visto es que en otro grupo, en otra plaga, que es el gusano verde, es que esta está afectada por un enemigo natural, que es Batiplectes curculionis, que es este que tienen puesto a la izquierda. La larva de gusano verde es la de en medio, el adulto y las pupas, y como verán, el nivel de parasitismo varía de año en año. Pero fíjense que en el año 2018 y en el 2020 resulta que la población de parasitoide fue muy baja. ¿Y eso por qué? Pues porque lo que fueron años muy lluviosos que de alguna manera fomentaron la presencia de un hongo entomopatógeno que lo que hace es afectar las larvas de gusano verde. Si las larvas de gusano verde desaparecen por el hongo, el parasitoide desaparece también, porque aunque esté la larva parasitada, pues se muere. ¿Eso es malo? No, eso es buenísimo, porque tiene una capacidad de eliminación de la cuca verde impresionante. Por tanto, eso es un buen elemento. Cuando lo que hicimos fue plantearnos de si eso el corte invernal afectaba este nivel de parasitismo, lo que vimos fue que no, que en las parcelas donde se había hecho el corte continuaba siendo mayor la tasa de parasitismo que en las parcelas donde no se había hecho el corte. Por lo tanto, el corte no afecta negativamente a las tasas de parasitismo. Y para acabar, hablaré del control químico. En este cuadro que ven y que probablemente desde el fondo no se vea nada, es simplemente una copia de los umbrales de daño que pone la guía HIP de alfalfa. Fíjense que habla de que hay que tener en cuenta para cada una de esas plagas de la altura de la planta, y aparte hay una cosa que también hace referencia a la presencia de enemigos naturales, lo cual de alguna forma está en consonancia con lo que les he explicado antes. Aquí están los umbrales de tolerancia, no vamos a entrar en ellos porque tienen a disposición ustedes la guía y la pueden consultar en cualquier momento. ¿Qué productos insecticidas están autorizados en alfalfa? Pues muy pocos.
muy pocos. Y la inmensa mayoría, bueno, por no decir todos, excepto la acetamiprid, pertenecen a la misma familia de insecticidas, que son los piretroides. Esa familia de insecticidas, todos los piretroides actúan de la misma manera. Por lo tanto, solo tenemos esta herramienta para controlar plagas. ¿Qué pasa? Pues que lo que estamos haciendo es, de alguna forma, fomentar la resistencia de las plagas a ese tipo de productos insecticidas, los únicos que están autorizados. Entonces, hablando con agricultores, muchos nos están diciendo que las dosis que tienen que aplicar cada día son más altas para conseguir el mismo efecto sobre las plagas. En relación con esto, hemos empezado a trabajar con un grupo operativo con un par de empresas productoras y con el IRTA y algún otro grupo sobre la mejora de la producción de alfalfa. Y entonces, en nuestro caso, tenemos encomendado ver si hay alguna alternativa, algún producto alternativo a los insecticidas actuales. Y entonces lo que hemos hecho ha sido probar un producto a base de Bacillus thuringiensis. No es el Bacillus thuringiensis habitual, que normalmente se utiliza para lepidópteros, sino que es un Bacillus thuringiensis especial para lepidópteros. Es un producto que estaba registrado en España y que ahora no está registrado, pero como prueba lo hemos hecho. Y como verán ustedes, aquí finalmente, porque ya estoy acabando, lo que les indico es cuál es la eficacia de un tratamiento convencional, que es altísima, pero en la columna de la derecha lo que verán es cuál es la eficacia de ese producto a base de Bacillus thuringiensis. Al principio no es muy alta, pero al cabo de 15 días casi se iguala con la que produce el insecticida convencional. Y con esto acabo y nada, pues agradecer muchísimo a todas las personas y todas las entidades que han colaborado con nosotros para obtener los resultados que les he mostrado y por otro lado, pues muchas gracias a ustedes por su atención.